Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Vamos a continuar con el curso. Ahora nos interesa desarrollar los tópicos de cálculo superior. Entonces, iniciamos con límite y continuidad. Para ello, ocupamos definir qué tipo de funciones vamos a usar. Entonces, en general, en cálculo en varias variables hay dos tipos de funciones importantes: el campo escalar y el campo vectorial. En un campo escalar, son funciones donde el dominio es un subconjunto de Bn, es decir, son puntos de Bn, ¿de acuerdo? Entonces, f toma cada punto de Bn y lo envía a un número real. Eso es un campo escalar. Si por el contrario toma un punto de Bn y lo envía a puntos de Bm, donde m puede ser n, ¿verdad? Incluso, entonces ahí, le vamos a llamar campo vectorial, ¿verdad? Entonces, en un campo vectorial, cada punto de Bn, digamos que van a existir varias funciones escalares, ¿verdad? Porque ese puntillo, f1 es una función escalar que lo va a mandar a un número real que va a corresponder a la coordenada x o x1 de la imagen de ese punto. F2 me da la coordenada x2 de la imagen de ese punto, etcétera, hasta Fm, que me da la coordenada m de la imagen de ese punto en el que estoy evaluando f. Bueno, eh, ahí tienen ejemplos, ¿verdad? Vean que este es un campo escalar, va de V2 a F, ¿verdad? Aquí tenemos un campo vectorial, va de V2 a V3, ¿verdad? Y bueno, particularmente por los temas desarrollados nos interesan las funciones que son campos escalares de V2 a F, o sea, son funciones en dos variables. Vean que su gráfica es la gráfica de esto de z igual a f de x, y, que eso es la gráfica de una superficie. Entonces, digamos que va a tener un aporte visual, ¿verdad? Esta superficie la podemos ver en F3 y entonces, en cierta medida, todos los conceptos como que van a cobrar vía ahí en el espacio, ¿verdad? En F3. Bueno, entonces, empezamos con la idea de límite, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que cuando XY se acerca a B, ese límite es L y se escribe así. Vean que es similar en cálculo en una variable. Si para todo epsilon, cualquier epsilon que tomen, cualquier real epsilon que tomen positivo, pueden encontrar un circulito alrededor de AB. Vean aquí, digamos que ese circulito está centrado en AB, de manera que la imagen del interior de los puntos del círculo, sacan la imagen, vean que eso va a dar un valor en Z, ¿verdad? Bueno, esas imágenes están a una distancia de L menor a epsilon, es decir, caen entre L menos epsilon y L más epsilon. Como el epsilon es cualquiera, lo pueden tomar tan pequeño como quieran y siempre van a hacer un circulito alrededor de AB, de manera que las imágenes no se salgan de ahí. Esa es la idea del límite, ¿de acuerdo? El límite, si existe, es único, ¿verdad? Igual que en cálculo en una variable. Y aquí hay algo importante. Si recordamos cálculo en una variable, cuando yo les decía que X se acercaba a B, por ejemplo, ustedes decían, bueno, me puedo acercar por la derecha o por la izquierda. Sin embargo, cuando yo me acerco a un punto, ¿verdad? En general, hay muchas maneras de acercarme. Van a haber muchas maneras de acercarme porque ese punto está en F12. Entonces, en el plano, si aquí está B, yo me puedo acercar por vetas, por una curva determinada, etcétera, por cualquier curva en F2 que pase por ese punto. Entonces, eso lo complica más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay solo dos acercamientos, hay infinitos acercamientos ya cuando es en F3, o sea, el dominio es en F2, ¿verdad?
Entonces, un punto A, B me puedo acercar de diferentes maneras, ¿verdad? Ok, entonces, eh, cada curva, ¿verdad? Aquí como lo dice, cada curva en el plano X y Y que pase por A, B define una forma, una dirección de acercar X, Y al punto A, B. Tal vez veámoslo en este ejemplo, vean este límite. Dice, compruebe mediante límites direccionales que el siguiente límite no existe. Bueno, resulta que es el límite cuando XY tiende a 0,0. Entonces uno dice, bueno, vamos a hacer direcciones de cómo acercar XY a 0,0. Lo puedo hacer por medio de esta vecta. ¿Por qué esta vecta me da una dirección? Bueno, porque me da una manera de acercarme a 0,0. ¿Por qué? Porque vean que si cambian X por 0 y Y por 0, esta vecta pasa por 0,0. Entonces, quiere decir que si la curva pasa por el punto A, B, pues me da una manera de acercarme a B, ¿verdad? La forma que tiene la curva. Entonces, si yo calculo el límite usando esa dirección, vean que y lo puedo cambiar por 2x, ¿verdad? Y entonces este límite, en realidad, que x tiende a 0 y 2x tiende a 0 es lo mismo que decir que x tiende a 0, ¿cierto? Vean aquí que todas las y la cambié por 2x, ¿verdad? Entonces al final se me convierte en un límite en una variable. Lo calculamos y me da -2. Quiere decir, no puedo decir que el límite general me da -2, pero si lo hago en la dirección de la vecta y igual a 2x, da -2. Ahora, ¿qué pasa si lo hago en otra dirección? Digamos, si lo hago en dirección de esta parábola. Esta parábola pasa también por 0,0. Entonces vean que la x, esta vez la cambio por y al cuadrado, cambio todas las x por y al cuadrado, y este límite equivale a decir a que y tiende a 0, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí un y al cuadrado se cancela y al final el límite me da 1. Quiere decir que por una dirección me da -2 y por otra dirección me da 1. Quiere decir que si el límite existiera, existe, es único, dijimos. Y aquí no se está cumpliendo eso. Por lo tanto, el límite no existe. ¿Ok? Sería la forma de decir que un límite existe. Igual, si esta dirección hubiera servido, no significa, no puedo decir que el límite existe, porque hay muchas direcciones más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder calcular límites si tengo que hacer infinitas direcciones para ver si el límite existe? Bueno, ya lo vamos a ver, eso lo arregla la continuidad. Em, Ahí tienen un ejercicio y aquí llegamos a la continuidad. Vamos a decir que una función, un campo escalar de B2 a F es continua a B si el límite cuando XY tiende a B de esa función es F de AB. O sea, el límite se reduce a sustituir la función en AB, ¿verdad? Que era, digamos, una generalización de lo que de lo que hacemos cuando calculamos límites en en cálculo en una variable, ¿verdad? Tener continuidad y poder sustituir. Y bueno, el teorema 2 es importante. Si f y y son continuas en AB, la suma es continua en AB, la resta también, la multiplicación también, la división también, siempre que el denominador evaluado en AB no es 0. Si h va de F en F es continua en F a B, entonces, podemos decir que H con posición F va a ser continua en AB. Es importante aquí que H es una función de F en F, de las que veíamos en cálculo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vean que al aplicar F, esto es un número real. Recuerden que F va de F2 a F. Al aplicarle F un par ordenado me da un número real. Entonces, si le aplico H, tendría que agarrar ese número real y mandarlo a otro, ¿verdad? Bueno. Los polinomios son continuos
en todo punto en F2, ¿verdad? Un teorema importante, si f y g son dos funciones de V2 a f, tales que existe un círculo alrededor de AB, tal que para todo x y en el interior del círculo que esté en el dominio, se cumple esto, ¿verdad? O sea, digamos que G y F son iguales excepto en el puntillo, en el centro del círculo. En todos los puntos del interior del círculo son iguales excepto en el interior. Entonces, si G es continuo en AB, pues el límite cuando x y tiende a AB de F va a ser igual a esto. Esto sencillamente es porque, digamos, o intuitivamente es XY se acerca a AB sin tocarlo, entonces va a ser distinto de AB, y si XY es distinto de AB, puedo cambiar F por G, pero como G es continua en AB, esto me da G de AB, ¿verdad? En general es eso. Esto no es cierto, lo tacho ahora, pero eso no es cierto, ¿verdad? Simplemente, el límite lo puedo cambiar por G. Ya vamos a ver ejemplos de cómo aplicar eso. Eso es algo muy común que se usa. Entonces empecemos a calcular límites, ¿verdad? Entonces, rápidamente ustedes dicen, bueno, este es el cociente de los polinomios, ambos son continuos, ¿verdad? El polinomio de abajo evaluado en 2,3 da diferente de 0. Entonces, si P y Q son continuos y el de abajo evaluado en el punto da distinto de 0, entonces el cociente P entre Q va a ser continuo en 2, 3. Es decir, ese límite se reduce a sustituir X por 2 y Y por 3, ¿verdad? Como lo vemos aquí. Ahora, esto es para justificarlo. Lógicamente, pues ya en la práctica uno lo pone y casi que lo que escribe es esto, ¿verdad? Sustituye, ¿verdad? Pero lo que está pensando es eso, en la continuidad de ambos, que el de abajo no sea de cero, entonces todo bien. Cuando le entramos a resulta que hay un problema, que cuando sustituyen, son polinomios, pues sustituyo a 0/0. Entonces, cuando me da 0/0, igual que en cálculo en una variable, pues hay que buscar alguna maniobra algebraica, factorizar, racionalizar, desracionalizar, etcétera, ¿verdad? Y bueno, aquí se aplica lo que dijimos aquí, que tratar de ver cómo f obtengo una función parecida a f que sea continua en AB y me permita calcular el límite. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, en realidad vean que si fx es ese cociente, y ahí la maniobra algebraica aquí es factorizar. Al factorizar se cancela x menos y, ¿sí? Y en realidad o formalmente en matemáticas, cuando uno simplifica la fórmula de una función, crea otra función, no es la misma, ¿ok? Por una razón, vean que al simplificar queda x más y sobre x más 1. Si ustedes el límite era cuando x y xy tiende a 2,2, entonces g de 2,2 sí da 4/3, pero f de 2,2 da 0/0. O sea, f de 2,2 no existe y g sí, por eso son diferentes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es solo en el punto 2,2 en el que eh, pueden ser diferentes, ¿verdad? Eh, en, en, en el acercamiento, ¿verdad? Sí, sí hay otros puntos realmente en los que pueden ser diferentes, pero realmente muy cerca de 2,2, solo me interesan eh, esos puntos donde es diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, simplemente decimos, bueno, el límite de XY cuando tienen de a 2,2 es el límite de XY, cua- de XY cuando tiende a 2,2 de G, ¿verdad? Y G es continuo en 2,2, vean que pueden sustituir y no va problemas, ¿verdad? Son dos polinomios, entonces ese límite me da 4 tercios. Ok,
igual, es la justificación de por qué funciona. En la práctica, lo que hacemos es esto. Simplemente yo trato de sustituir, me da 0/0, factorizo, se me cancela alguien y al final me queda este límite que esta función es continua ahí, entonces sustituyo, ¿verdad? O sea, hacer una maniobra algebraica para calcular el límite. ¿Ok? Otro límite, ustedes pueden ver ahí que si uno sustituye a 0/0, hay que hacer alguna maniobra algebraica. Aquí la maniobra sería desracionalizar, ¿verdad? Entonces desracionalizo, ¿verdad? Multiplico por el conjugado, entonces queda el primero al cuadrado, que es 2 al cuadrado, 4 por raíz de x al cuadrado, que es x, 4x, menos el segundo al cuadrado. Y ahí pueden ver que si saco un -1 aquí, se cancela con lo de abajo y finalmente obtengo algo en lo que no hay ningún problema y puedo calcular el límite. Otro límite, igual vean que en este límite el seno ya sabemos que es una función continua, entonces realmente me interesa calcular el límite de lo de adentro, ¿verdad? Entonces, aquí igual racionalizamos, ¿verdad? Para calcular el límite y al final me da que es 2 y como el seno es continuo, este límite va a dar seno de 2, ¿verdad? Bueno, ahí vienen ejercicios para que los hagan. Bueno, y ahí tienen ejercicios para que los hagan. Y bueno, ahora continuamos con derivación. Ocupamos el concepto de derivada direccional. Entonces, la derivada de una función f de f2 a f en el punto A de coordenadas a, b, bajo la dirección de un vector unitario v, es la razón instantánea de f cuando XY se aproxima a sobre la recta L. Vean que entonces la derivada va a tener una dirección. Entonces vamos a poner XY aproxima hacia A, ¿verdad? Bajo la recta L, bajo esa recta, y vamos a calcular ese límite. Eso es lo que llamamos derivada direccional. La razón de cambio, ¿verdad? Cuando XY se acerca a mediante la recta L, que la recta L en realidad es la recta que pasa por A y tiene dirección V, ¿verdad? Recuerden que toda recta va a estar un punto y un vector director. Bueno, esa es la idea entonces de la derivada direccional. ¿Ok? Algunas observaciones, vean que en realidad la razón de cambio en X, ¿verdad? Quiere decir que todo punto de la recta, con respecto a yo me voy a ir acercando a mediante la recta, ese cambio en X lo puedo ver como esta diferencia. Lógicamente, como son puntos en hebreo, no puedo hablar de valor absoluto, sino de norma. Al hacer eso, pues se cancela A, el vector V es unitario, es decir, su norma es 1. Entonces, al final me queda que el cambio en X es H y el cambio en Y, pues es ¿verdad? F en el punto de la recta menos FA, ¿verdad? Ok. Y en realidad es una razón de cambio. Ahora, si ustedes sustituyen A por AB, ¿verdad? En esa razón de cambio, ¿verdad? El cambio en Y sobre el cambio en X, si A lo sustituyen y U también, pues obtienen esta fórmula, ¿verdad? Que es otra forma de ver la derivada direccional. Ahora, sí es importante que el límite no tiene nada que ver con los límites anteriores. Recuerden que acabamos de ver límites en dos variables cuando XY tiende a B. Esto no es derivada direccional, porque si ustedes se acuerdan que cuando XY se acerca a B, ¿sí?
me puedo acercar de múltiples formas. Recuerden el ejemplo que por una vecta, por una parábola, por muchas formas. Y en aire, derivada direccional es solo mediante una forma, mediante esa vecta, A más H por V. Entonces, no son los mismos límites que los anteriores. De hecho, si ustedes ven el límite, es el límite en una variable, no en varias variables. O sea, este es un límite de los que estudiaban en cálculo uno, ¿verdad? No es un límite en varias variables, ¿verdad? Entonces, es importante eso. Solo cuando es mediante la dirección L, o solo por esa dirección, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Y lo otro importante es el significado de esa razón de cambio, ¿verdad? Si yo tengo la superficie z igual a f de xy y y es el plano que contiene a la recta L y al punto de la superficie AB, su imagen, ¿verdad? En realidad este es el punto de la superficie. Entonces, si yo tomo ese plano va a cortar a la superficie en una curva C, ¿sí? Entonces, la derivada direccional en realidad es la pendiente de la tangente a esa curva, no a la superficie, sino a la curva en ese punto, ¿de acuerdo? Pendiente de la tangente en, en, a la curva en el punto AB, FEA. Entonces, vean que es un concepto geométrico importante, ¿verdad? Que es la derivada direccional. Lógicamente, pues si esto fuera un software, puedo ir cambiando la dirección de V, que al cambiar la dirección de V, vean V por aquí, le da la dirección de L en el suelo, en el plano XY. V y L están pegadas al suelo, son, son de dos coordenadas. Entonces, si ustedes mueven V, se mueve L, le dan una dirección diferente. Entonces, esta curvita va a ser diferente y bueno, va a tener otra tangente en ese punto que su pendiente será la, eh, la derivada direccional, ¿verdad? Ok, evaluada en AB, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, vean este ejemplo, ¿verdad? Me piden determine la derivada de f en el punto 2,1 bajo la dirección dada por ese vector unitario. Entonces, vean que es en general bastante sencillo. A es 2,1 más h por v. H por v es multiplicar cada una de las entradas por h. Entonces queda 2 más h por esta y 2 más h por la otra. Perdón, 1 que es y más h por la otra. Entonces así queda a más h por v. Eso lo evalúan en f. F eso sería la primera coordenada por la segunda coordenada, ¿verdad? Primera coordenada por segunda coordenada. Aquí haría falta un más 2, pero f de 2,1 es 2 por 1 más 2 es 4. Entonces aquí queda más 2 menos 4, va a quedar un menos 2, ¿verdad? Y bueno, ya es un límite que uno lo desarrolla, ¿verdad? O sea, aquí la multiplicación, saca un h factor común, se cancela con lo de abajo, al final sustituye y me da raíz de 2 sobre 2. Entonces, eso da la derivada direccional, raíz de 2 sobre 2 en el punto 2,1. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Bueno, que si yo tomo la recta y el punto 2,1, 4, porque esta función evalúa en 2,1 a 4, entonces el punto en el espacio es 2,1, 4, ¿sí? Y la recta esas forman un plano. Ese plano corta a la superficie esta en una curva. Y esa curva en el punto 2,1, 4 tiene una tangente. Y la pendiente de esa tangente es raíz de 2 sobre 2. Bueno, ahí tienen un ejercicio. Y ahora nos interesan las derivadas parciales. ¿Ok?
Entonces, las derivadas parciales son derivadas direccionales particulares. Entonces, la derivada parcial con respecto a la variable x es una derivada direccional bajo la dirección dada por el vector unitario 1,0. Esa es la dirección del eje x, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo hago derivadas parciales, estoy haciendo derivada direccional en la dirección del eje x, ¿sí? Con respecto a x, con respecto a y, la dirección es 0,1, que es la dirección del eje y, ¿de acuerdo? Y bueno, si ustedes ven lo que vimos de derivada direccional en el punto, XY, ¿verdad? Sería X, el punto A que es XY más H por la dirección, ¿verdad? Entonces queda así, Fx más H, Y no cambia, ¿verdad? La que cambia, hay un cambio solo en X sobre H. Similar la otra, más bien aquí en la va dirección parcial, perdón, con respecto a Y, pues aquí lo que cambia es la Y. Bueno, las derivadas parciales son funciones de B2 a F, ¿verdad? Eso es importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La idea es no calcular estos límites, ¿verdad? Sino que algebraicamente, pues, uno puede ver que la derivada parcial con respecto a x mide el cambio instantáneo solo con respecto a x, manteniendo la y como constante, como lo vemos aquí. O sea, y no varía, y se mantiene, y quiero ver el cambio en x, cómo afecta la razón de cambio, ¿verdad? Entonces, quiere decir que en realidad debería coincidir, como se calculan las derivadas en una variable, tomando la x como variable y la y como constante. Ok, entonces en la derivada parcial con respecto a x, mi variable es x y la y la veo como una constante, como un número, ¿verdad? Está esta notación, ¿verdad? Para evaluarla en AB que se utiliza. Y vean este ejemplo, ¿ok? Vean, voy a obtener la derivada parcial de f con respecto a x. Entonces, dijimos que la y la veo como constante. Entonces, derivada de una suma y resta derivada. Derivada al primero, pero en el primero y es constante y puede salir de la derivada. Derivada menos, derivada al segundo, la derivada de una constante, y es una constante, el cuadrado es una constante, la derivada de una constante cero, y la derivada del cuarto término, el 3 sale, y la derivada de 5 es una constante y a cero. Ya estas derivadas no son parciales, ya las puedo escribir como como escribamos las derivadas en, en cálculo en una variable. La derivada de x a la 2 bajo el 2 y queda x a la 1, o sea, 2x, de x a la 3 bajo el 3, le resto 1 al exponente y queda x a la 2 y ya calculo, esa sería la derivada parcial. Si quiero calcular con respecto a y, fíjense bien, primer término, x a la 2 sale, porque es constante. Segundo término, así hay que derivarlo, ahí se pone. Y lo demás no tiene y, lo veo como constante, tiene derivada cero, la derivada de una constante es cero. La derivada de y con respecto a y es 1. La derivada de y al cuadrado bajo el 2 y queda ya la 1, ¿verdad? Y ahí hago el cálculo. Y bueno, funcionan todas las reglas de derivación que conocen. Si quieren derivar un producto, bueno, funciona igual. El primero sin derivar por la derivada parcial, en este caso el segundo, más el segundo sin derivar por la derivada parcial del, perdón, el primero sin derivar por la derivada parcial del segundo. Creo que lo dije bien. Es que aquí se invirtieron, pero aquí quedó el segundo sin derivar por la derivada del primero, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, de manera parcial. La derivada aquí, pues uso regla de la cadena, ¿verdad? Entonces sería, la derivada del seno de algo es coseno de ese algo por la derivada de lo de adentro. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y bueno,
aquí ahora sí, si derivo con respecto a x, entonces el y al cuadrado sale y queda por la derivada de x más la derivada de 1, pero la derivada de 1 es 0, entonces ni la pongo, si no hubiera que poner paréntesis aquí, ¿verdad? Porque era una suma que estaba multiplicando, ¿verdad? Bueno, aquí es con respecto a x, ya la 3 sale, la derivada de x es 1 y la derivada de x a la 2 es 2x y listo. Ahí está la derivada parcial con respecto a y para que la vean y la analicen. Y bueno, aquí vienen más ejemplos, aquí me piden las derivadas parciales evaluadas en un punto, ¿verdad? Sí. Entonces, una opción es calcular la derivada parcial y luego evaluarla o arrastrar esa evaluación, ¿verdad? Vean que aquí, si voy a derivar con respecto a x, ¿sí? Entonces, 1 entre y al cuadrado menos 1 está multiplicando y es constante, porque la variable es x. Sale afuera por la derivada de x a la 2, que es 2x, y evalúo, cambio la x por 1 y la y por 2, 2 por 1, 2, y por 2, 4 menos 1 da 3, ¿verdad? Ahora, si es con respecto a y, ahí hay que tener cuidado porque la x al cuadrado sale y tengo que derivar 1 entre y al cuadrado menos 1, que es y al cuadrado menos 1 la menos 1. ¿Cómo se deriva eso? Bajar el menos 1, le resto 1 al exponente, menos 1, menos 1, menos 2, por la derivada de lo de adentro, ¿verdad? Ok, la derivada de lo de adentro es 2y, ¿verdad? Aquí está, ¿sí? Y finalmente, pues ahí se acomodó un toquecito y se evaluó y al final tengo el valor, ¿ok? Em, bueno, vean aquí, aquí no me dicen que fxy depende de g, igual si quiero calcular la derivada de f con respecto a x, aquí la derivada del primer término sale el y a la 5 que es constante, solo tengo que derivar x a la 2, pero la derivada del segundo, ambos tienen x, entonces es derivada de un producto, ¿verdad? El primero, el segundo sin derivar por la derivada del primero, eso es lo que dice aquí, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿ok? Y bueno, la derivada de x es 1, ¿sí? Al final 1 por g me da g, y bueno, quedaría así porque no sabemos quién es qué. Similarmente el otro caso, y ahí tienen algunos ejercicios para hacer. Derivadas parciales de orden superior. Ok. Aquí tal vez es acostumbrarse a la notación. En realidad cuesta, pero suele ser algo intuitiva. Entonces, la segunda derivada parcial con respecto a x, ¿verdad? Sí, la denotamos así. Es la derivada parcial con respecto a x de la derivada parcial con respecto a x de f. Vean que se pone aquí x a la 2 y aquí el d al cuadrado. Este d a la 2 es que es una segunda derivada parcial. Y esto lo que indica es que la primera fue con respecto a x y la segunda también, similar con respecto a y. Ahora, esta funciona así. Esto indica, lo leo en este orden, que derivé con respecto a x y el resultado luego lo derivé con respecto a y, ¿sí? Ok. Por eso, aquí, en esta notación sí se ve bien. Primero derivo con respecto a x y luego derivo con respecto a y. Es diferente que primero derivo con respecto a y y luego con respecto a x. Bueno. La notación la vamos a utilizar. El teorema de Clairaut lo que nos dice es que hay un conjunto abierto, digamos un interior de un círculo, por así decirlo, donde si las derivadas son continuas en ese interior, pues con respecto a x y con respecto a y o con respecto a y y con respecto a x, pues esas derivadas van a coincidir. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay continuidad, coinciden. Bueno,
aquí está un pequeño ejemplo, lo pueden ver. Voy a derivar aquí con respecto a X. Vean que aquí ya se está simplificando la notación. La idea es hacer los cálculos más rápidamente. Entonces sale el 5. Esto está la menos 1. Bajo el menos 1 queda menos 1, menos 1, menos 2. Por la derivada de lo de adentro con respecto a X, que es 2X, porque esto tiene derivadas. ¿Ok? Lo acomodo. Y similar con respecto a Y, sale el 5. Bajo el menos 1 queda la menos 2 y al derivarlo de adentro con respecto a Y, me queda 3, ¿verdad? Y entonces ahora sí, f de x, ¿qué es? Es la derivada con respecto a X de la derivada con respecto a X, o sea, derivar esta. Y ahí sí es un producto. Entonces, la derivada del primero, menos 10 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que al derivar el segundo bajo el menos 2, le resto 1 queda la menos 3 por la derivada de lo de adentro, que es 2x, ¿verdad? Y ahí se acomoda. Similar esta, ¿verdad? Es derivar con respecto a Y, la derivada con respecto a y esta, ¿verdad? Que es derivar recuerden que aquí derivo con respecto a Y, la derivada con respecto a X. Entonces, en este caso no es un producto, porque esto es constante. Sale y la derivada de algo a la menos 2 bajo el menos 2 queda la menos 3 por la derivada de lo de adentro, que es 3, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos. Si hacen la otra, pues coinciden, ¿verdad? ¿Ok? Bueno. Ahí tienen ejercicios. Y el último tema de esta semana se llama regla de la cadena. La regla de la cadena ya en varias variables. Hay dos opciones, ¿verdad? Resulta que yo tengo z como función de x y y, o sea, tengo una ecuación donde z depende de x y y, y cada una de esas variables dependen de una variable t. Entonces, quiero la derivada, no la derivada parcial, la derivada de z con respecto a la variable t, porque al final todo depende de t, es en una variable. Entonces, lo que dice es que la derivada parcial de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, más la derivada parcial de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Vean que es bastante intuitivo. Por otro lado, si más bien z depende de u y v dependen de otras dos variables, no de una variable, sino de dos variables, pues ahí sí a z no tiene una única derivada. ¿Sí entienden la diferencia? Aquí al final z depende solo de t, por eso hablamos de la derivada con respecto a t en el concepto de derivada de una variable. Pero aquí z, en realidad, u depende de x y u depende de x y. Entonces, z depende de dos variables. Entonces, no puedo hablar de una única derivada de z, sino de derivadas parciales. Si quiero la derivada parcial de z con respecto a x, y lo derivo con respecto a u. Y luego u lo derivo con respecto a x. Y ahora lo derivo con respecto a v y v lo derivo con respecto a x, ¿verdad? ¿Ok? Similar el otro caso. Veamos ejemplos. Vean aquí. Z está en función de x y de y, pero tanto x como y dependen solo de t. Entonces me piden la derivada no parcial corriente con respecto a t. Ya sabemos que es derivarlo con respecto a su primer variable y luego derivar esa variable con respecto a t. Derivarlo parcialmente con respecto a la segunda variable y luego derivar esa con respecto a t. De z de x con respecto a x, recuerden que la y es constante, esto me da 3, ¿verdad? Por la derivada de x con respecto a t, sería 2t más 3, ¿verdad? El 2 baja y la derivada es 3t es 3, más de z de y, la derivada parcial de z con respecto a y, esto es constante, la derivada de estos 2y, ¿sí? Por la derivada de y con respecto a t. La derivada de y con respecto a t es seno al cuadrado, entonces bajo el 2 queda seno a la 1
por la derivada de lo de ancho, la derivada del seno era coseno. Y bueno, a común en este caso, ¿verdad? Eh, ahí para ver, creo que esto no aplica, ¿verdad? Ah, sí, este y que quedó aquí lo están sustituyendo para que queden términos de t. Bueno, vean este otro ejemplo. Este otro ejemplo ya es diferente porque z depende de u y v, pero tanto u como v dependen de otras dos variables. Entonces, si quiero la derivada parcial de z con respecto a x, sería z con respecto a la primera variable que tiene y derivar esa primera variable con respecto a x. Y z respecto a la segunda variable que tiene por derivar esa segunda variable con respecto a x. Hago el cálculo, vean que la derivada de z con respecto a u, ¿sí? El e a la u v sale porque es constante y la derivada de u al cuadrado es 2u, ¿verdad? ¿Cierto? Por la derivada de u con respecto a x, ¿verdad? Aquí la derivada de z con respecto a v, u a la o sale, y la derivada de e a la v con respecto a v es e a la v, ¿ok? Bueno, luego se calculan estas, du de x, es derivar esto con respecto a x, ya la o sale, la derivada de x es 1, menos la derivada de x es 1, ya el cuadrado menos 1, ¿verdad? Y similar esta, de v con respecto a x, esto va a ser la derivada de x a la 3 es 3x a la 2. Y se hizo el cálculo. Ahí vienen más ejemplos para que los vean con detalle y vienen ahí ejercicios al final. Espero les sea de utilidad este video.